Irrumpí en una mansión de 310 millones de dólares en Nochebuena, con mi hija de 6 años temblando en mis brazos, sin saber que lo que encontraría escondido bajo esos suelos de mármol lo cambiaría todo. Antes de sumergirme en la historia, asegúrate de darle al botón de suscribirse, porque mañana voy a publicar una historia muy especial que te dejará boquiabierto. La notificación de desahucio llegó 3 días antes de Navidad. No es que no lo viera venir. El papel rosa llevaba semanas pegado con cinta adhesiva a la puerta de mi apartamento. Cada uno un poco más urgente, un poco más definitivo. Pero hay una diferencia entre saber que algo va a pasar y estar realmente en el pasillo con una bolsa de basura negra llena de ropa mientras el propietario cambia las cerraduras detrás de ti. Tenía 32 años y nunca me había sentido tan fracasada en toda mi vida. Mi hija Emma estaba a mi lado con su chaqueta morada gastada, la que tenía la cremallera rota y que siempre pensaba arreglar. Tenía 6 años, rizos oscuros que rebotaban cuando caminaba y ojos que aún creían que su mamá podía arreglar cualquier cosa. No entendía por qué nos íbamos. No entendía por qué había metido su conejo de peluche y su manta favorita en bolsas de basura en lugar de maletas. Solo me cogió de la mano y confió en mí. Esa confianza pesaba más que cualquier cosa que hubiera llevado jamás. Me llamo Sarah Matthews y 6 meses antes tenía una vida que tenía sentido. Trabajaba como asistente administrativa en una empresa de seguros de tamaño medio en Connecticut. El sueldo no era muy bueno, pero era estable. Tenía un pequeño apartamento en un barrio donde los niños podían jugar al aire libre. Tenía una rutina: llevar a los niños a la guardería, hacer la compra los sábados y contarles cuentos antes de dormir todas las noches. No era glamuroso, pero era nuestro. Entonces la empresa redujo plantilla, lo llamaron reestructuración corporativa. 30 personas perdieron su trabajo en una tarde, y yo fui una de ellas. Me dieron 2 semanas de indemnización y un apretón de manos que me pareció compasivo. Solicité trabajo en todas partes: cafeterías, tiendas minoristas, agencias de trabajo temporal, cualquier lugar que aceptara a una madre soltera con un vacío en su currículum y limitaciones para el cuidado de los niños. Pero diciembre no es precisamente la temporada de contratación. Y cuando compites con universitarios que vuelven a casa por las vacaciones de invierno y jubilados que buscan un dinero extra, nadie quiere a una mujer desesperada que necesita un horario específico y no puede trabajar los fines de semana. Los cheques del paro apenas cubrían el alquiler. Luego dejaron de cubrirlo por completo. Vendí todo lo que pude: mi ordenador portátil, las joyas de mi abuela, la televisión, cualquier cosa que tuviera valor. Llamé a todos los miembros de mi familia. Mis padres ya no estaban, habían fallecido antes de que Emma naciera. Mi hermana vivía al día con 3 hijos en Arizona. El padre de Emma había desaparecido antes de que ella cumpliera 1 año y no había sabido nada de él desde entonces. No había red de seguridad. No había plan B. Solo estaba yo, sin opciones y sin tiempo. La noche que nos desahuciaron, cargué todas mis pertenencias en mi Honda Civic de 2003. El maletero estaba lleno. El asiento trasero estaba lleno. El asiento del copiloto tenía cajas apiladas tan alto que apenas podía ver por la ventana. Emma estaba sentada en su sillita, rodeada de bolsas y abrigos de invierno, cantando una canción que había aprendido en la escuela sobre los renos. Pensaba que íbamos a vivir una aventura. La dejé creerlo porque la verdad nos habría destrozado a las dos. Esa noche la temperatura bajó a 7 degrees, el tipo de frío que atraviesa la chaqueta y se te mete en los huesos. Conduje durante horas tratando de averiguar dónde aparcar, dónde dormir, cómo mantener a mi hija caliente en un coche con una calefacción que apenas funcionaba. Acabé en el aparcamiento de una tienda de comestibles abierta las 24 horas, con el motor en marcha, consumiendo gasolina que no podía permitirme repostar. Emma se durmió alrededor de las 9, acurrucada bajo todas las mantas que teníamos. Me senté en el asiento del conductor, mirando fijamente el volante, y lloré lo más silenciosamente que pude. Eso fue el 22 de diciembre. Para Nochebuena llevábamos 3 noches viviendo en el coche. Había ideado un sistema. Pasábamos los días en bibliotecas y restaurantes de comida rápida, lugares con calefacción y baños. Por la noche, conducía a diferentes aparcamientos, rotando para que nadie nos viera.
Dejaba que Emma se lavara los dientes con agua embotellada en los baños de las gasolineras. Calentaba sopa en un hornillo de camping que había encontrado en una tienda de segunda mano y cocinaba en los aparcamientos como si estuviéramos de acampada. Le decía que estábamos viviendo una gran aventura, que éramos exploradores y que cada noche encontrábamos nuevos lugares donde dormir. Ella me creía porque estaba enferma y porque tenía que hacerlo. Pero en Nochebuena, todo empeoró. Emma se despertó tosiendo. No era la tos normal de un niño, sino algo más profundo, algo que le retumbaba en el pecho y le hacía temblar todo el cuerpo. Cuando le toqué la frente, estaba ardiendo, y sus ojos tenían ese aspecto vidrioso y desenfocado que indica fiebre. Le di la medicina para niños que había comprado en la tienda de todo a $1, pero apenas le hizo efecto. Necesitaba un médico, necesitaba medicina, necesitaba una cama caliente, vapor y cuidados que yo no podía proporcionarle en el asiento delantero de un Honda moribundo. Esa noche conduje por los barrios ricos, aquellos con casas que parecían sacadas de una revista. Todas las ventanas brillaban con una luz cálida. A través del cristal podía ver árboles de Navidad, adornos brillantes, familias reunidas alrededor de la mesa. En una casa, vi a un padre levantar a una niña sobre sus hombros mientras ella colocaba una estrella en la copa del árbol. En otra, una madre llevaba una bandeja de galletas mientras los niños, con pijamas a juego, la seguían. Era como ver una película de la vida con la que solía soñar, una vida que parecía más lejana que nunca. La tos de Emma empeoró. Temblaba a pesar de que había subido la calefacción al máximo, que no era mucho porque el coche apenas funcionaba. Aparqué en una calle tranquila en algún lugar de las colinas, donde las casas estaban alejadas de la carretera, ocultas tras verjas y largas entradas. La sostuve en mis brazos, meciéndola y susurrándole que todo iría bien, pero ya no sabía si eso era cierto. No sabía si podría mantenerla a salvo. Y ese pensamiento, esa posibilidad de estar fallando a la única persona que dependía completamente de mí, hizo que algo se rompiera dentro de mi pecho. Fue entonces cuando lo vi. Al final de una sinuosa carretera privada, apenas visible a través de los árboles desnudos del invierno, se alzaba una mansión. No era solo una casa grande, sino una auténtica mansión, de esas con torres, muros de piedra y ventanas que se extendían a lo largo de 2 pisos. Se encontraba detrás de unas puertas de hierro que estaban ligeramente abiertas, oxidadas y olvidadas. El camino de entrada estaba cubierto de maleza que se abría paso a través del pavimento agrietado. Todas las ventanas estaban a oscuras, sin luces, sin coches, sin movimiento. Parecía sacada de una novela gótica, hermosa y abandonada, completamente sola. La contemplé durante un largo rato, con mi aliento empañando el parabrisas. Emma volvió a toser y el sonido me atravesó como un cuchillo. Necesitaba calor, necesitaba refugio, y delante de mí había un edificio que ofrecía ambas cosas, vacío y a la espera. La parte racional de mi cerebro gritaba que eso estaba mal, que entrar en la propiedad de alguien era ilegal, que me podían arrestar, que podía perder a Emma y que se la llevaría a los servicios sociales. Pero la madre que hay en mí, la parte desesperada y aterrorizada que haría cualquier cosa para mantener viva a mi hija, esa parte era más fuerte. Atravesé lentamente las puertas abiertas, con los faros de mi coche cortando la oscuridad. El camino de entrada serpenteaba a través de lo que en otro tiempo habían sido jardines bien cuidados, pero que ahora estaban descuidados y cubiertos de maleza, con estatuas cubiertas de musgo y una fuente llena de hojas muertas y hielo. La mansión se hacía más grande a medida que nos acercábamos, recortándose contra el cielo oscuro como algo salido de un sueño. De cerca, era aún más imponente. 3 pisos de piedra gris con columnas que flanqueaban una enorme puerta principal. Alas que se extendían a ambos lados, ventanas con contraventanas decorativas, la mayoría de ellas torcidas o desaparecidas por completo. No era solo una mansión, era una finca. Aparqué en la parte trasera, oculto de la carretera, y apagué el motor. El silencio fue inmediato y pesado. Emma se movió en su sueño y volvió a toser. Miré el edificio, sus ventanas oscuras y su piedra fría, y sentí que mi corazón latía con fuerza. Nunca había hecho nada parecido. Ni siquiera me habían multado por exceso de velocidad. Pero pensé en esa notificación de desahucio rosa. Pensé en las últimas 3 noches durmiendo en un coche.
Pensé en la fiebre de mi hija y en el ruido en sus pulmones, y tomé una decisión. Envolví a Emma en una manta y la llevé a la parte trasera de la mansión. La puerta estaba cerrada con llave, como era de esperar, pero las ventanas contaban una historia diferente. Varias estaban rotas. Había cristales esparcidos por el suelo debajo de ellas. Alguien había estado allí antes, quizás vándalos o adolescentes curiosos. La ventana más cercana al suelo tenía un agujero lo suficientemente grande como para meter la mano y abrirla desde dentro. Me temblaban las manos mientras manipulaba el pestillo. La ventana crujió cuando la empujé para abrirla, un sonido anormalmente fuerte en la tranquilidad de la noche. Primero ayudé a Emma a pasar y la dejé en el suelo con la mayor suavidad posible. Luego pasé yo, con la chaqueta enganchada en los cristales rotos y las manos rozando el marco de la ventana. Me dejé caer en lo que en otro tiempo había sido una cocina, aunque ya apenas se parecía a una. Las encimeras estaban cubiertas de polvo. Las puertas de los armarios estaban abiertas, vacías, pero los restos del lujo aún estaban allí. Encimeras de mármol, una enorme cocina industrial, armarios que llegaban hasta el techo, que debía de tener unos 6 metros de altura. Cogí a Emma y avancé con cuidado en la oscuridad. La linterna de mi teléfono proyectaba débiles haces de luz a través de las sombras, iluminando destellos de grandeza enterrados bajo años de abandono. Pasamos por una despensa y entramos en un comedor con una mesa lo suficientemente larga como para sentar a 20 personas. Sobre ella colgaba una lámpara de araña de cristal, a la que le faltaba la mitad de los cristales y el resto estaba cubierto de telarañas. Las paredes estaban cubiertas de papel pintado descolorido, con un estampado de rosas y enredaderas que probablemente había sido bonito en su día. Cada paso resonaba, cada respiración se sentía demasiado fuerte. No dejaba de esperar que alguien saltara para preguntarme qué hacía allí, para llamar a la policía, pero la casa permanecía en silencio. El único sonido era la respiración entrecortada de Emma y el suave golpeteo de mis pies sobre el suelo polvoriento. Encontré lo que parecía una sala de estar junto al pasillo principal. Era más pequeña que las otras habitaciones, más íntima. Una chimenea dominaba una de las paredes, todavía llena de cenizas antiguas. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que se habían vuelto grises con el paso del tiempo. Las altas ventanas daban a los jardines cubiertos de maleza, y las pesadas cortinas, apolilladas pero aún colgadas, podían correrse para tener privacidad. Me parecía más seguro que el comedor expuesto o el amplio vestíbulo de entrada. Me parecía un lugar donde podíamos escondernos. Acosté a Emma en un sofá cubierto con sábanas y enseguida empecé a buscar formas de calentarla. La chimenea era inútil sin leña y no iba a encender un fuego que pudiera llamar la atención. Pero encontré más sábanas en un armario, pesadas sábanas de damasco que olían a naftalina, pero que servirían como mantas. Las coloqué sobre Emma, envolviendo su pequeño cuerpo hasta que solo se veía su cara. Luego me senté a su lado, acariciándole el pelo, observando cómo subía y bajaba su pecho, y tratando de no pensar en lo que acababa de hacer. La culpa me invadió en oleadas. Estaba entrando ilegalmente en una propiedad ajena. Era una delincuente. Había irrumpido en la casa de alguien, en la propiedad de alguien, y me había puesto cómoda como si tuviera derecho a estar allí. ¿Qué habrían pensado mis padres? ¿Qué ejemplo le estaba dando a mi hija? Pero entonces Emma volvió a toser y recordé la alternativa. El coche, las temperaturas bajo cero, la posibilidad muy real de que pudiera contraer neumonía o algo peor. Había tomado la única decisión que podía tomar. Había elegido su vida por encima de mi conciencia. Apenas dormí esa noche. Me senté en el suelo junto al sofá, con la espalda apoyada en la pared, escuchando cada crujido y gemido de la vieja casa. El viento sacudía las ventanas. Algo se movía asustado en las paredes, probablemente ratones. En un momento dado, oí lo que parecían pasos encima de mí y mi corazón se detuvo por completo hasta que me di cuenta de que solo era la casa asentándose, la madera vieja contrayéndose con el frío. Cuando la débil luz del sol invernal empezó a filtrarse a través de las cortinas, yo estaba agotada, pero a Emma le había bajado la fiebre. Dormía plácidamente y el color había vuelto a sus mejillas. Solo por eso, todo había valido la pena. Cuando se despertó, alrededor de las 7:00 de la mañana, yo ya tenía preparada una historia. Le dije que estábamos en una casa especial, una casa secreta que nadie conocía,
Teníamos que estar muy callados y tener mucho cuidado, como los ratones, para que nadie nos encontrara. Le dije que era un juego. ¿Podría ser ella el ratón más silencioso del mundo? Asintió solemnemente, con los ojos muy abiertos. Se le daban bien los juegos. Confiaba en que yo establecería reglas con sentido. Después de que comiera unas galletas y bebiera un poco de agua de una botella que llevaba en mi bolso, la dejé jugando tranquilamente con su conejo de peluche y me puse a explorar. Necesitaba saber dónde estábamos, qué era ese lugar y, lo más importante, si alguien iba a volver. La sala de estar daba a un gran vestíbulo con una escalera que subía en curva hasta el segundo piso. La barandilla era de madera tallada, ornamentada y elegante, incluso bajo su capa de polvo. Las paredes estaban cubiertas de retratos, rostros de personas fallecidas hacía mucho tiempo que me miraban con expresión seria. Reconocí el estilo, gente adinerada, el tipo de personas que habían sido propietarias de fincas como esta durante generaciones. Revisé todas las habitaciones de la primera planta con cuidado, en silencio, lista para correr si oía algo. La biblioteca todavía tenía libros en las estanterías, volúmenes encuadernados en cuero con letras doradas. El estudio tenía un escritorio enorme con una silla echada hacia atrás, como si alguien se hubiera levantado y se hubiera marchado. El salón tenía un piano, con las teclas amarillentas y algunas faltando, pero aún reconocible como un piano de cola que valía más que todo lo que yo había tenido en mi vida. Todas las habitaciones contaban la misma historia. Este lugar había sido abandonado, no gradualmente, sino de repente, como si la familia que vivía aquí simplemente hubiera desaparecido un día y nunca hubiera regresado. En lo que probablemente había sido la sala de estar, encontré periódicos. Estaban apilados en una mesita auxiliar, frágiles y amarillentos. Cogí uno con cuidado. La fecha era el 19 de febrero de 1987, 36 años. Encontré más pruebas de la cronología esparcidas por toda la casa. Un calendario en la cocina se detenía en marzo de 1987. El correo se amontonaba en una mesa en el vestíbulo de entrada, cartas dirigidas a alguien llamado Nathaniel Rothschild, todas con matasellos de ese mismo año. Quienquiera que hubiera vivido aquí se había marchado a principios de 1987 y nunca había vuelto. La constatación era sobrecogedora. Esta mansión había permanecido intacta durante más de 3 décadas. Recorrí las habitaciones con creciente asombro e inquietud. Los muebles seguían allí, las obras de arte seguían colgadas en las paredes. En el dormitorio principal, en la planta superior, encontré ropa en los armarios, trajes y vestidos caros que los mods habían convertido en encaje. Las joyeras estaban sobre el tocador, aunque estaban vacías. Probablemente fueron lo primero que se llevaron cuando abandonaron la casa. Pero todo lo demás permanecía allí, como un museo, como una cápsula del tiempo, como un fantasma. Encontré la placa con el nombre en el vestíbulo de entrada. El latón estaba ahora deslustrado, pero el grabado aún se veía claramente. Rothschild Estate, fundada en 1923. Rothschild. Conocía ese nombre. Todo el mundo conocía ese nombre. Los Rothschild eran una de las familias más ricas de la historia, dinastía bancaria europea, coleccionistas de arte, filántropos. Pero nunca había oído hablar de esta finca. Saqué mi teléfono y busqué, racionando cuidadosamente mis datos. Lo que encontré explicaba muchas cosas. Había habido un Nathaniel Rothschild que se había trasladado a Estados Unidos en los años 20. Había construido esta finca en Connecticut como residencia de verano, pero tras su muerte en los años 80, la familia se había peleado por la herencia. La propiedad había estado bloqueada en el proceso de sucesión durante años, y luego se había olvidado por completo, ya que los distintos parientes seguían con sus propias vidas por todo el mundo. Nadie la quería, nadie la reclamaba. Simplemente había caído en el olvido entre el complicado legado de una familia rica, lo que significaba, en la práctica, que Emma y yo estábamos solos allí. Nadie venía a revisar la propiedad, nadie recordaba siquiera que existía. El alivio que sentí fue seguido inmediatamente por una nueva ola de culpa. Esta no era mi casa, este no era mi lugar, pero al mirar a mi alrededor, el polvo y la decadencia, el desperdicio de algo que alguna vez había sido magnífico, sentí algo más: tristeza. Este hermoso lugar había sido abandonado a su suerte. Los jardines estaban descuidados. La pintura se estaba descascarando.
El agua había manchado los techos donde había goteras. En unos años, probablemente sería declarada inhabitable. En otra década, podría derrumbarse por completo, y a nadie le importaba lo suficiente como para impedirlo. Bajé las escaleras para ver cómo estaba Emma. Seguía en la sala de estar haciendo saltar a su conejo de peluche por los muebles cubiertos con sábanas. Cuando me vio, sonrió. «Mamá, esta casa es mágica», dijo. «Es como un castillo». Me senté a su lado y la senté en mi regazo. «Es como un castillo», coincidí. «Y tenemos mucha suerte de estar aquí. Pero recuerda que tenemos que estar calladas. Muy, muy calladas. Como si fuera nuestro secreto especial». Ella asintió con la cabeza contra mi pecho. «Me gustan los secretos», susurró. «Esta es la mejor aventura de mi vida». Se me hizo un nudo en la garganta. Ella no tenía ni idea de que en realidad no era una aventura. No entendía que éramos unas vagabundas. No entendía que su madre era una intrusa que se escondía en una mansión abandonada porque no tenía otro sitio a donde ir. Solo sabía que estábamos en un lugar nuevo, grande y misterioso, y que su mamá estaba con ella. Esa confianza, esa inocencia, me mataba y me salvaba al mismo tiempo. Pasé el resto de ese primer día evaluando la situación. La casa todavía tenía agua corriente, lo que me parecía imposible hasta que encontré el sistema de pozos en el sótano. Era viejo, pero funcional, probablemente alimentado por gravedad. Sin embargo, no había electricidad. La habían cortado hacía décadas. Pero el agua significaba que podíamos lavarnos, beber y mantenernos limpios. Encontré velas en un cajón, gruesas velas blancas que habían sobrevivido al paso de los años. Encontré mantas en un armario de ropa blanca, mohosas pero intactas. Encontré un hornillo de camping en mi coche que podía usar para calentar sopa. Podíamos sobrevivir aquí, no cómodamente, ni de forma permanente, pero sí durante un tiempo, el suficiente para que yo pudiera pensar en qué hacer a continuación. Esa noche, Nochebuena, monté nuestro pequeño campamento de forma más permanente. Junté 2 sofás cubiertos con sábanas para hacer una cama para Emma. Colocé las mantas y encontré una mesita auxiliar para poner nuestras escasas provisiones. Encendí las velas, que proyectaban sombras titilantes en las paredes. Emma estaba encantada. Pensaba que estábamos acampando dentro de un castillo. Me ayudó a colocar sus peluches como si fueran guardias que protegían nuestro campamento. No se dio cuenta de que no podía dejar de mirar por encima del hombro. No vio cómo me sobresaltaba con cada ruido. Cenamos en Nochebuena sentados en el suelo. Sopa enlatada calentada en el hornillo de camping, galletas saladas y una tableta de chocolate que había estado guardando para una ocasión especial. Le canté villancicos en voz baja y ella cantó conmigo, con su voz aguda y dulce. Luego la acurruqué en nuestra cama improvisada y le conté una historia sobre una princesa que vivía en un castillo secreto que solo los niños más valientes podían encontrar. Se quedó dormida, sonriendo. Me quedé despierta durante horas observándola dormir, viendo cómo la luz de las velas parpadeaba en el techo ornamentado. En algún lugar lejano, oí las campanas de la iglesia repicando a medianoche el día de Navidad. Pensé en todas las Navidades anteriores, en las que me había quedado despierta hasta tarde, envolviendo regalos y bebiendo vino, sintiendo que tal vez, solo tal vez, todo iba a salir bien. Pensé en mis padres, que ya no estaban, pero ¿quién se habría horrorizado al ver dónde había acabado su hija? Pensé en la vida que había imaginado cuando nació Emma, en todas las promesas que le había hecho de protegerla y cuidarla. Y pensé en el hecho de que ahora mismo estaba escondida en la mansión de un desconocido porque había fracasado en todo eso. Pero Emma estaba calentita. Emma estaba a salvo. Emma dormía plácidamente por primera vez en días. Y tal vez pensé que tal vez eso era suficiente. Quizás no había fracasado del todo. Quizás elegir este lugar, por muy malo que fuera, era en realidad lo más acertado que podía haber hecho. Me eché una de las sábanas polvorientas sobre los hombros y me recosté en el sofá. La casa crujió y se asentó a mi alrededor. En algún lugar de arriba, algo traqueteó. El viento empujaba contra las viejas ventanas, pero aquí, en nuestra pequeña habitación, con nuestras velas y mantas, estábamos bien. Entonces no sabía lo que se escondía bajo mis pies. No sabía nada de la bodega ni de la fortuna que nos esperaba en la oscuridad. No sabía que esa decisión desesperada lo cambiaría todo. Solo sabía que, por una noche buena, había encontrado refugio. Había encontrado un lugar donde mi hija podía dormir sin temblar.
y me dije a mí misma que mañana resolvería el resto. Mañana haría un plan. Mañana encontraría una manera de seguir adelante. Pero esa noche estábamos a salvo. Esa noche teníamos un hogar. Aunque no fuera el nuestro, aunque no pudiera durar, esa noche era suficiente. La mañana de Navidad llegó con la pálida luz invernal filtrándose a través de las altas ventanas de nuestro campamento improvisado. Emma se despertó temprano, como suelen hacer los niños en Navidad, y sentí que se me partía un poco el corazón cuando miró a su alrededor en busca de regalos que no estaban allí. Había conseguido guardar un pequeño regalo en mi bolso, un libro para colorear y un paquete de lápices de colores que había comprado en la tienda del dólar semanas atrás, cuando aún me sobraban unos cuantos dólares. Ella los abrazó como si fueran un tesoro, y yo la estreché contra mí, respirando el aroma de su cabello, tratando de no llorar. Pasamos ese primer día de Navidad en silencio, con cautela. Exploré más la mansión mientras Emma pintaba en el suelo, con su conejo haciendo guardia a su lado. El lugar era enorme, habitación tras habitación de grandeza olvidada. Encontré una sala de música con un arpa en la esquina, con las cuerdas rotas, pero con los marcos dorados aún hermosos. Encontré un invernadero con paredes de cristal, la mayoría de los paneles agrietados o desaparecidos, donde las plantas muertas aún permanecían en sus macetas ornamentadas. Cada habitación contaba una historia de riqueza y belleza abandonadas al paso del tiempo. Al final de la primera semana, nos habíamos acostumbrado a una extraña rutina. Nos levantábamos con el sol porque no teníamos electricidad para las luces. Calentaba agua en el hornillo de camping para preparar avena instantánea o sopa. Emma jugaba en la sala de estar mientras yo exploraba, siempre atenta, siempre alerta a los sonidos que no encajaban. Por las tardes nos aventurábamos con cuidado a otras partes de la casa. Dejaba que Emma creyera que éramos exploradores en un castillo, descubriendo habitaciones secretas y pasadizos ocultos. Ella nunca cuestionó por qué no podíamos irnos. Confiaba en que Mamar tenía un plan. La culpa me carcomía constantemente. Cada noche me quedaba despierta en el suelo junto a la cama improvisada de Emma, mirando el techo ornamentado, sabiendo que estaba infringiendo la ley, sabiendo que en cualquier momento alguien podía descubrirnos. Pero, ¿a dónde más podíamos ir? Los refugios estaban llenos y rechazaban a familias todas las noches. El coche era demasiado frío, demasiado peligroso. Mis amigos de mi antigua vida habían dejado de devolverme las llamadas hacía semanas, probablemente por miedo a que les pidiera dinero que no tenían para darme. Esta mansión, por muy mal que estuviera estar allí, era el lugar más seguro en el que habíamos estado en meses. Para la segunda semana, me había vuelto más atrevida en mis exploraciones. Encontré toda una ala en la segunda planta que parecía haber sido la zona de los niños. Había 3 dormitorios, cada uno decorado para un niño, aunque los niños que habían vivido allí ya eran mayores. En la habitación más grande, pintada de un amarillo descolorido, encontré un tesoro de juguetes, un caballo balancín con crin de caballo real, una casa de muñecas que era una réplica en miniatura de la propia mansión, con muebles diminutos, estanterías con libros, clásicos y cuentos de hadas con hermosas ilustraciones, y en el armario, cuidadosamente conservada en fundas para ropa de niños de otra época. Una tarde llevé a Emma allí y vi cómo se le iluminaba la cara como si fuera Navidad otra vez. Pasó horas jugando con la casa de muñecas, moviendo los diminutos muebles y creando historias. Me senté en el suelo polvoriento a su lado, y por un momento me permití imaginar que pertenecíamos a ese lugar, que esa era nuestra casa, nuestra vida, que no éramos intrusos que se escondían del mundo. La casa se me fue revelando poco a poco. Encontré álbumes de fotos en la biblioteca, volúmenes encuadernados en cuero llenos de imágenes en blanco y negro de la familia que había vivido allí. Nathaniel Rothschild era un hombre de aspecto distinguido, con rostro severo, pero ojos bondadosos. Su esposa Elizabeth era hermosa, como lo son las mujeres en las fotografías antiguas, elegante y distante. Tuvieron 3 hijos, 2 niños y una niña. Los vi envejecer a través de las fotografías, desde bebés hasta niños, adolescentes y adultos, fiestas de cumpleaños en el césped, reuniones navideñas en la misma habitación donde Emma y yo dormíamos ahora, cenas formales en el comedor. Las imágenes eran ventanas a una vida de privilegios que apenas podía imaginar. También encontré documentos,
escondidos en los cajones del escritorio y en los archivadores. Documentos legales, documentos inmobiliarios, cartas. La historia se fue completando poco a poco. Nathaniel había fallecido en 1986. Elizabeth le había seguido pocos meses después. Sus hijos, ya adultos con sus propias vidas, habían comenzado inmediatamente a pelearse por la herencia. Ninguno de ellos quería vivir aquí. Todos tenían casas en Europa, Nueva York o California, pero todos querían su parte de la fortuna familiar. La batalla legal se prolongó durante años. Finalmente, los hijos también fallecieron, y sus hijos tampoco se ponían de acuerdo en nada. La propiedad había quedado en el olvido, perdida en la sucesión, atrapada en una maraña de trámites legales tan enredada que ya nadie sabía quién era realmente el propietario, lo que significaba que Emma y yo vivíamos en una casa que existía en una especie de limbo legal. No estaba abandonada exactamente, pero tampoco reclamada. Una casa fantasma, esperando a que alguien recordara que existía. Darme cuenta de ello debería haberme hecho sentir mejor, menos como una delincuente. Pero no fue así, porque al final alguien la recordaría. Alguien presentaría los documentos necesarios o pagaría al abogado adecuado y reclamaría la casa. Y cuando eso ocurriera, Emma y yo no tendríamos a dónde ir. Las noches eran lo más duro. A pesar de todas las mantas que pude encontrar, la mansión era fría. La calefacción llevaba décadas sin funcionar y era demasiado arriesgado encender las chimeneas. Me quedaba despierta escuchando la respiración de Emma, asegurándome de que estuviera lo suficientemente abrigada y sana. Su tos había mejorado en los primeros días. El calor y el descanso ayudaban a que su pequeño cuerpo se recuperara. Pero sabía que no podíamos quedarnos allí para siempre. El invierno solo iba a ser más frío. Nuestras provisiones se estaban agotando y cada día que pasábamos allí aumentaba el riesgo de que nos descubrieran. Pero, ¿a dónde podíamos ir? Esa pregunta me atormentaba. Por las noches, buscaba en mi teléfono recursos, ayuda, opciones, pero todo requería una dirección, un número de teléfono, estabilidad. No teníamos el sistema diseñado para ayudar a personas como nosotros, que parecía estar diseñado para ayudar a personas que estaban un poco menos desesperadas. Personas que tenían familia con la que quedarse temporalmente. Personas que tenían trabajos a los que intentaban volver. No personas que lo habían perdido todo. No personas que se escondían en mansiones abandonadas porque no tenían otra opción. Fue la 15ª noche, 2 semanas y un día después de que entrásemos por primera vez, cuando bajé al sótano en busca de leña. Me daba demasiado miedo usar las chimeneas, por miedo a que el humo nos delatase, pero la temperatura había bajado a unos 10 grados y Emma había vuelto a toser. Tenía que arriesgarme a encender un pequeño fuego, lo justo para calentar nuestro salón durante unas horas. El sótano era enorme y laberíntico, un entramado de trasteros y espacios mecánicos. Ya había explorado algunas partes, pero nunca había llegado hasta el fondo. Era demasiado oscuro, demasiado espeluznante, y no tenía motivos para aventurarme tan lejos. Pero había agotado la leña fácilmente accesible y sabía que tenía que haber más almacenada en algún sitio. Me abrí paso a través de la oscuridad, con la linterna de mi teléfono proyectando débiles haces de luz a través de las sombras. El sótano olía a piedra húmeda y tierra vieja, con algo más debajo, algo que no podía identificar. Pasé por habitaciones llenas de muebles cubiertos con sábanas, decoraciones navideñas empaquetadas y etiquetadas, baúles con ropa vieja y ropa de cama. Era como caminar por el ático del tiempo mismo. Al fondo, en una esquina que casi pasó por alto, encontré unos viejos botelleros. Estaban empotrados en la pared. Eran estructuras de madera resistentes diseñadas para sostener botellas en posición horizontal. La mayoría estaban vacíos, aunque quedaban algunas botellas, cubiertas de un polvo tan espeso que no podía leer las etiquetas. Casi paso de largo sin verlos. Pero entonces noté algo extraño. La pared detrás de los botelleros no coincidía con el resto del sótano. La piedra era diferente, de alguna manera más nueva, aunque todavía antigua, y había una junta apenas visible en la oscuridad que discurría verticalmente a lo largo de una sección. Me acerqué, con el corazón latiéndome con fuerza por razones que no podía explicar. Extendí la mano y toqué la pared. No era sólida. Podía sentir el aire moviéndose detrás de ella, fresco y seco.
Empujé suavemente y no pasó nada, pero cuando empujé con más fuerza, algo hizo clic. Toda la sección de la pared se movió ligeramente hacia adentro y luego se detuvo, retenida por algo, una cerradura. Había una cerradura oculta en la piedra, apenas visible. La iluminé con mi linterna, con las manos empezando a temblar. No era solo una pared, era una puerta disimulada para que pareciera parte del sótano, y estaba cerrada con llave por una razón. Alguien había escondido algo aquí, algo lo suficientemente importante como para ocultarlo detrás de una puerta secreta. Debería haberme marchado, debería haber vuelto arriba con Emma y haber olvidado que lo había visto, pero había pasado 2 semanas en esa casa descubriendo sus secretos, reconstruyendo su historia, y había llegado a sentir una extraña conexión con ella, con la familia que había vivido allí, con las historias encerradas en sus paredes. Necesitaba saber qué había detrás de esa puerta. Encontré herramientas en un taller al otro lado del sótano. Una palanca, un martillo, destornilladores. Me temblaban las manos mientras trabajaba en la cerradura. No intentaba romperla, solo entenderla, ver si podía encontrar una forma de abrirla sin dañar nada. El mecanismo era antiguo, pero estaba bien hecho. Europeo, pensé, por su estilo. Tras 20 minutos de trabajo minucioso, algo cambió. Oí un clic y luego otro. La cerradura se abrió. Abrí la puerta lentamente, con la respiración entrecortada. Lo primero que me impactó fue el olor. Madera vieja y corcho, y algo dulce y complejo que no pude identificar de inmediato. Vino. Olía a vino. Más allá de la puerta había una escalera de piedra que descendía hacia oscuridad. Me quedé en lo alto, con el haz de luz de mi linterna desapareciendo en la oscuridad, y sentí cómo mi pulso latía con fuerza en mis oídos. Debería haberme detenido. Debería haber cerrado la puerta y haberme marchado. Pero algo me empujaba hacia adelante, la curiosidad y la desesperación, y la extraña sensación de que estaba destinado a encontrar esto. Bajé las escaleras con cuidado, con una mano en la fría pared de piedra, contando cada escalón. 15, 16, 17. A los 20 pasos la escalera terminaba y me encontré en una habitación. No era una habitación, era una bodega de vinos. Mi linterna barrió el espacio y me quedé sin aliento. Filas y filas de botellas de vino se extendían en la oscuridad. Cientos de ellas, tal vez miles, estaban organizadas en estantes hechos a medida que cubrían todas las paredes, desde el suelo hasta el techo. Las botellas yacían en horizontal, con las etiquetas hacia afuera, cubiertas de polvo, pero claramente visibles. La bodega era enorme, se extendía más allá de lo que alcanzaba mi luz. La temperatura era perfecta, fresca y constante. La humedad estaba controlada por algún sistema que no podía ver, pero que podía sentir. No era solo un espacio de almacenamiento, era una colección, era una cámara acorazada. Avancé por la primera fila, pasando la mano por las botellas y leyendo las etiquetas. Chateau Lafite Rothschild 1945, Chat Margaux 1953, Roman Conti 1962, Domaine de la Roman Conti 1978, Petrus 1982. Al principio, los nombres no me decían nada, solo eran palabras francesas y años, pero algo me picaba en el fondo de la memoria. Una clase que había tomado en la universidad, una asignatura optativa sobre apreciación del vino, porque me había parecido divertida y fácil. Habíamos aprendido sobre las grandes añadas, las botellas legendarias, los vinos que se vendían en subastas por decenas de miles de dólares. Me empezaron a temblar las manos. Saqué mi teléfono y tecleé con dedos temblorosos. Precio de subasta de Chateau Lafite 1945. Los resultados tardaron en cargarse, ya que mi conexión de datos era débil en el sótano. Entonces aparecieron los números y se me doblaron las rodillas. $156,000 por una botella, vendido en subasta en 2007. Pasé a la siguiente botella, buscando la añada. Chateau Margaux 1953, $230,000, vendido en 2015. Ramen Conti 1962, $498,000, vendido en 2018. La habitación empezó a dar vueltas. Me agarré al borde de un botellero para mantener el equilibrio. No eran solo botellas, eran inversiones, eran tesoros, y había cientos de ellos aquí abajo, posiblemente miles. Me adentré en la bodega
y mi linterna reveló más botelleros, más botellas, más añadas que reconocí de aquella clase de hacía tanto tiempo. Burdeos, Borgoña, Champán, Oporto, todas las grandes regiones vinícolas, todas las sombras legendarias, todos los años perfectos representados. En el extremo más alejado de la bodega, encontré un escritorio. Era de roble viejo, cubierto por el mismo polvo espeso que todo lo demás. Encima había un libro de contabilidad encuadernado en cuero, del tipo que usaban los contables antes de las computadoras. Me temblaban las manos al abrirlo. Las páginas estaban amarillentas, pero la tinta aún se veía clara. La letra era cuidadosa y precisa, y enumeraba cada botella de la colección, la fecha de adquisición, el año de cosecha, la sombra, el precio de compra, y al final de cada página, el total acumulado. Lo hojeé lentamente, viendo cómo aumentaban los números, página tras página de entradas, miles de botellas catalogadas con obsesivo detalle. Luego llegué a la última página y se me cortó la respiración por completo. Colección completa, decía la entrada. Fecha, 7 de marzo de 1982. Total de botellas, 3.476. Valor estimado en el momento de la adquisición, $310 millones. $310 millones. Escrito con tinta descolorida, con fecha de hace 41 años. Me quedé mirando la cifra, tratando de darle sentido. $310 millones en 1982. ¿Cuánto valdría eso ahora? El vino se revaloriza, especialmente el buen vino. Las añadas que eran valiosas hace 40 años ahora valen mucho más. Algunas de estas botellas podrían haber duplicado o triplicado su valor. Otras podrían valer incluso más. Lo que viene a continuación lo cambia todo para mí. Quédate y no olvides suscribirte. Me senté con fuerza en el suelo de piedra, con el libro de contabilidad entre mis temblorosas manos. Sin hogar, estaba sin hogar, viviendo en un coche hacía 2 semanas, calentando sopa en un hornillo de camping, contando monedas para comprar galletas, y estaba sentado en un sótano con una colección de vinos que podía valer cientos de millones de dólares. La ironía era tan aguda que me dolía. Empecé a reír, un sonido agudo, ligeramente histérico, que resonaba en las paredes de piedra. Luego, la risa se convirtió en lágrimas, y me quedé allí sentado llorando en la oscuridad, rodeado de más riqueza de la que podía comprender. La parte práctica de mi cerebro intentó entender lo que esto significaba. Este vino pertenecía a alguien, presumiblemente a la finca Rothschild. Formaba parte de la herencia que había estado bloqueada en el proceso de sucesión durante décadas. Debería haberse vendido, distribuido, contabilizado, pero se había olvidado aquí abajo, escondida detrás de una puerta secreta que probablemente solo Nathaniel conocía. Los abogados que se disputaban la herencia arriba no tenían ni idea de que esto existía. Los herederos, dispersos por todo el mundo, tampoco lo sabían. Esta colección se había perdido, enterrada, esperando, y yo la había encontrado. Yo, Sarah Matthews, 32 años, arruinada, desesperada, escondida en una mansión con mi hija de 6 años. Había tropezado con una fortuna por accidente, por necesidad, por la pura casualidad de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, o tal vez en el lugar adecuado en el momento adecuado. Ya no lo sabía. Pensé en lo que podía hacer con este conocimiento. Una botella podía cambiar mi vida. Solo una. Podría coger una botella que valía $50,000, 100,000, venderla de alguna manera, usar el dinero para conseguir un apartamento, volver a ponerme en pie. ¿Quién lo sabría? ¿Quién echaría en falta una botella entre miles? La colección llevaba aquí 41 años. Podría quedarse aquí otros 41, menos una botella que podría salvarnos a mi hija y a mí de esta pesadilla. La tentación era abrumadora. Me levanté y me acerqué a la estantería más cercana, con la mano extendida hacia una botella. Chad Petus, 1975. Lo había buscado antes. $80,000 en una subasta. Suficiente dinero para alquilar un apartamento durante un año. Suficiente para comprar un coche fiable. Suficiente para vivir mientras encontraba un trabajo. Mis dedos tocaron el cristal, polvoriento y frío. Entonces me detuve porque no se trataba solo de $80,000. Era un robo. Era robar algo que no me pertenecía,
que nunca me había pertenecido y que nunca me pertenecería. Sí, estaba desesperada. Sí, necesitaba ayuda. Pero coger esta botella me convertiría en una ladrona. Me convertiría en una delincuente de verdad, no solo en una intrusa. ¿Y qué le diría a Emma cuando fuera mayor? ¿Qué ejemplo le estaría dando? Más que eso pensé en Nathaniel Rothschild. Había aprendido sobre él durante las últimas 2 semanas, leyendo sus cartas, mirando sus fotografías, recorriendo su casa. Había construido esta colección durante décadas. Había elegido cada botella con cuidado, la había catalogado con cariño. Para él no era solo una inversión, era una pasión, era arte, y la había escondido, protegido, mantenido a salvo. ¿Para qué? No lo sabía. Quizás había planeado disfrutarla en su jubilación. Quizás había pensado en legársela a sus hijos. Quizás simplemente le encantaba saber que estaba allí, perfectamente conservada, esperando. Fuera cual fuera su motivo, no era para que una mujer desesperada se la robara pieza a pieza. Retiré la mano de la botella. No iba a coger nada. No iba a tocar nada. No era mío para tocarlo. Me di la vuelta y volví hacia las escaleras, con el corazón encogido por una mezcla de alivio y desesperación. Había encontrado una fortuna y no podía quedarme ni un centavo. Había descubierto un tesoro y no significaba nada para mi supervivencia inmediata. Pero cuando llegué a las escaleras, se me ocurrió otra idea. Esta colección debía protegerse. Si se vendía la casa, si se demolía, si unos vándalos entraban a robar o se inundaba el sótano, todo esto se perdería. Un vino valorado en 310 millones de dólares, posiblemente más ahora, podría destruirse porque nadie sabía que existía. Alguien tenía que saberlo. Alguien tenía que protegerlo. ¿Pero quién? ¿Y cómo podía decírselo sin admitir que había estado viviendo aquí ilegalmente? ¿Cómo podía revelarlo sin destruir la frágil seguridad que Emma y yo habíamos encontrado? Las preguntas me persiguieron por las escaleras y por el sótano. Cerré la puerta secreta detrás de mí, asegurándome de que quedara bien cerrada, y me quedé de pie en la oscuridad, tratando de respirar. Mamá. La voz de Emma llegó desde arriba, débil y preocupada. Mamá, ¿dónde estás? Ya voy, cariño, le respondí, con la voz apenas firme. Atravesé el sótano y subí las escaleras hasta nuestra sala de estar. Emma estaba de pie en la puerta, en pijama, con su conejo apretado contra el pecho. Has tardado mucho, dijo, con el labio inferior tembloroso. Me he asustado. Me arrodillé y la abracé con fuerza. Lo siento mucho, cariño. Solo estaba explorando. No quería asustarte. Ella enterró la cara en mi hombro y sentí que se relajaba. ¿Encontraste algo bueno?, preguntó. Pensé en la bodega, en las botellas que valían más que casas, en la fortuna que yacía en la oscuridad bajo nuestros pies. No, cariño, susurré. Nada importante. Esa noche no pude dormir. Me tumbé en el suelo junto a la cama de Emma, mirando al techo, con la mente a 1000 por hora. 310 millones de dólares. El número se repetía en mi cabeza como un mantra. 310 millones de dólares. Y no podía tocar ni un centavo. Vivía sobre una fortuna a la que no podía acceder, escondido en una casa que no era mía, criando a una hija en una situación que se volvía cada día más imposible. Pero ahora tenía información, sabía de algo valioso, algo que debía protegerse. Eso tenía que valer algo, tenía que tener algún valor. No en dólares, sino en influencia, en opciones, en posibilidades que aún no podía ver. Pensé en Nathaniel, en por qué había escondido la colección. Quizás la había estado protegiendo de sus hijos, que sabía que se pelearían por todo. Quizás quería que se conservara intacta, sin dividir, y que no se vendiera pieza por pieza. Quizás había planeado donarla a un museo o a una fundación, algo que la mantuviera junta para siempre. Nunca sabría cuáles eran sus verdaderas intenciones, pero podía honrarlas. Podía asegurarme de que su colección sobreviviera. La pregunta era, ¿cómo? ¿Cómo podía proteger algo que no era mío? ¿Cómo podía ayudar sin destruirme a mí mismo en el proceso? Aún no tenía respuestas, pero mientras yacía allí en la oscuridad, escuchando la respiración de Emma y sintiendo el peso del secreto que me oprimía, le hice una promesa a Nathaniel, a la colección, a mí mismo. No robaría, no causaría daños, y de alguna manera me aseguraría de que las personas adecuadas supieran lo que se escondía allí.
incluso si eso significaba arriesgarlo todo, incluso si eso significaba perder nuestro refugio, incluso si eso significaba enfrentarme a consecuencias que aún no podía imaginar, porque algunas cosas eran más importantes que mi miedo. Algunas cosas merecían la pena protegerlas, incluso a costa de algo. La bodega contenía 310 millones de dólares, pero también contenía algo más valioso. Guardaba la posibilidad de que yo pudiera ser alguien más que una mujer desesperada que infringía la ley para sobrevivir. Guardaba la oportunidad de que yo pudiera ser alguien que hiciera lo correcto, incluso cuando lo incorrecto fuera mucho más fácil. Solo tenía que encontrar el valor para descubrir qué era lo correcto. Y cuando finalmente me quedé dormida en las primeras horas de la mañana, esperaba que ese valor llegara antes de que se acabara nuestro tiempo en esta mansión. Los días posteriores al descubrimiento de la bodega se difuminaron en una neblina de culpa e indecisión. Seguí con nuestra rutina de forma mecánica, calentando las gachas de avena de Emma, jugando a juegos tranquilos, explorando habitaciones que aún no habíamos visto, mientras el conocimiento de lo que había debajo de nosotros ardía en mi mente como una fiebre. 3 semanas se convirtieron en 4. Enero llegó frío y gris. Emma parecía aceptar nuestra extraña vida con la adaptabilidad de los niños. Había creado mundos imaginarios completos dentro de las paredes de la mansión, convirtiendo el invernadero en una selva, la sala de música en un palacio y la biblioteca en la guarida de un dragón. Era feliz, o tan feliz como puede serlo una niña de 6 años que vive como un fantasma en la casa de otra persona. Pero yo no dormía. Me quedaba despierto por la noche escuchando cómo la casa se asentaba a nuestro alrededor, pensando en ese libro de contabilidad, esas botellas, esa cifra imposible, 310 millones de dólares. Incluso decirlo en mi cabeza me parecía absurdo. Investigué más en mi teléfono, racionando mis datos, aprendiendo sobre subastas de vino, coleccionistas y el mercado de botellas antiguas. En todo caso, mi estimación inicial había sido conservadora. Algunas de esas botellas podían valer $1 millón cada una. Ahora, la colección completa podía valer 500 millones, quizá más. Y iba a ser destruida porque, 3 días después de Año Nuevo, en una gris mañana de martes, todo cambió. Los oí antes de verlos, voces fuera, masculinas, profesionales, resonando en los terrenos cubiertos de maleza. Emma y yo estábamos en la sala de estar. Ella estaba coloreando. Yo estaba leyendo uno de los viejos libros de la biblioteca. En el momento en que oí esas voces, todo mi cuerpo se tensó por el miedo. Me acerqué a la ventana y miré con cuidado a través de un hueco en las cortinas. 2 hombres estaban de pie cerca de la entrada principal, ambos con abrigos de aspecto caro, ambos con maletines y tabletas. Uno era mayor, tal vez de 60 años, con cabello plateado y gafas. El otro era más joven, de unos 35 años, con el aspecto pulido de alguien que trabajaba en finanzas o en derecho. Estaban examinando el exterior de la mansión, señalando el tejado, la mampostería desmoronada, tomando fotografías. Emma, le susurré con urgencia, ven aquí rápidamente y no hagas ruido. Ella levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Se había vuelto buena interpretando mi tono durante el último mes. Cuando mamá decía silencio, quería decir silencio absoluto. Cogí nuestras pertenencias más esenciales y las metí en una bolsa con manos temblorosas. El teléfono, el cargador, el conejo de Emma, unas galletas, botellas de agua, la poca ropa que habíamos estado alternando. Si teníamos que huir, teníamos que estar preparados. Metí a Emma en el armario del pasillo, donde nos habíamos escondido una vez antes cuando creímos oír algo. Nos acurrucamos juntas en la oscuridad. La puerta estaba lo suficientemente entreabierta como para oír. Las voces de los hombres se hacían más fuertes a medida que se acercaban a la casa. Oí el tintineo de unas llaves y luego el sonido de la puerta principal al abrirse. Estaban entrando. Tenían llaves. No eran vándalos ni curiosos. Eran personas con acceso legal a la propiedad. La integridad estructural es, como mínimo, cuestionable. La voz del hombre mayor resonó en el vestíbulo. El techo necesita ser reemplazado por completo. Veo daños por agua en varios techos. Los cimientos podrían estar comprometidos. Marcus, esta propiedad ha estado en proceso de sucesión durante 37 años, respondió el hombre más joven. La familia finalmente llegó a un acuerdo. Estamos autorizados a venderla. La pregunta es,
¿Intentamos restaurarla o simplemente la derribamos y vendemos el terreno? Se me paró el corazón. Derribarla. Iban a derribar la mansión. Sinceramente, Jeremy, la restauración costaría millones, dijo Marcus. ¿Y para qué? No hay mercado para una propiedad en este estado. Demasiado grande, demasiado vieja, demasiado cara de mantener. Pero el terreno, 43 acres en esta ubicación. Los promotores inmobiliarios matarían por él. Podríamos parcelarlo y construir 20, quizá 30 casas de lujo. Recorrieron la primera planta, con sus pasos resonando en el parqué. Abracé a Emma con fuerza, tapándole suavemente la boca con la mano, sintiendo su corazón acelerado contra mi pecho. Fueron minuciosos, abriendo puertas, tomando notas, discutiendo los plazos de demolición y los estudios medioambientales. Mañana llamaré a la empresa de demolición, dijo Jeremy. Deberíamos poder programarlo para finales de febrero, principios de marzo, si el tiempo lo permite. ¿Qué pasa con el contenido?, preguntó Marcus. Todavía hay muebles, obras de arte. La empresa de venta de inmuebles puede despejarlo, aunque, sinceramente, la mayoría de estas cosas no tienen ningún valor. Están dañadas por el agua, comidas por las polillas. Venderemos lo que podamos. Tiraremos el resto. Estaban justo fuera del armario. Apreté a Emma contra mí, sin apenas respirar. Si abrían esa puerta, si nos encontraban, todo habría terminado. Los servicios de protección de menores, cargos por allanamiento, perder a Emma. Todo mi cuerpo temblaba de terror, pero pasaron de largo. Subieron las escaleras hasta el segundo piso y sus voces se fueron apagando. Esperé, contando los latidos de mi corazón, sintiendo el pequeño cuerpo de Emma temblando contra el mío. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron 20 minutos, oí cerrarse la puerta principal. La cerradura hizo clic. Silencio. Me quedé en el armario otros 10 minutos, asegurándome de que realmente se habían ido. Luego salí sigilosamente, me acerqué a la ventana y vi cómo su coche desaparecía por el camino de entrada. Solo cuando estuvieron completamente fuera de mi vista me permití respirar. «Mamá», susurró Emma, «¿estamos en problemas?» Me arrodillé y la miré a los ojos. Esos ojos marrones confiados que creían que yo podía arreglar cualquier cosa. «No, cariño, pero puede que tengamos que dejar nuestro castillo pronto. Esos hombres son los dueños de esta casa y van a hacer obras en ella. ¿Pero a dónde iremos?» Su voz era tan pequeña, tan asustada. No tenía respuesta. Solo la abracé y traté de que no viera que me estaba derrumbando. Esa noche, después de que Emma finalmente se durmiera, me senté en la oscuridad y enfrenté la realidad que había estado evitando durante semanas. No podíamos quedarnos aquí. Aunque los hombres no volvieran hasta dentro de un mes, aunque pudiéramos escondernos durante la venta de la propiedad y los preparativos para la demolición, al final nos encontrarían. Y cuando eso sucediera, las consecuencias serían catastróficas. Pero más que eso, la bodega iba a ser destruida. No tenían ni idea de que existía. Iban a derribar esta mansión y 310 millones de dólares en vinos irreemplazables quedarían enterrados bajo los escombros, o peor aún, la demolición rompería la bodega y las botellas se harían añicos. Décadas de coleccionar vinos añejos que no podían reemplazarse, historia preservada en vidrio, todo se perdería para siempre. Pensé en Nathaniel Rothschild, en el cuidado que había puesto en esa colección, en los controles perfectos de temperatura y humedad de esa bodega, en los meticulosos registros del libro de contabilidad. Había protegido esas botellas por una razón, y ahora iban a ser destruidas porque yo tenía demasiado miedo para decir nada. El peso moral de ello me oprimía como si fuera algo físico. Sí, estaba desesperado. Sí, me aterrorizaba perder a Emma, pero ¿podía realmente permitir que algo tan valioso, tan importante históricamente, fuera destruido solo para protegerme a mí mismo? ¿En qué tipo de persona me convertía eso? Saqué mi teléfono y empecé a investigar. Protecciones legales para los denunciantes, denuncias anónimas, formas de informar sobre propiedades valiosas sin revelar mi identidad. Pero todo lo que encontré me llevaba al mismo problema. Para proteger la colección, alguien tendría que acceder físicamente al sótano, verificar lo que había allí, y eso significaba revelar que yo había estado dentro de la casa, que había entrado por la fuerza, que había estado viviendo allí. Pasé la semana siguiente en un estado de ansiedad constante. Cada ruido me hacía sobresaltar.
Cada coche en la carretera lejana me hacía pensar que estaban volviendo. Empecé a empaquetar nuestras cosas adecuadamente, preparándome para el momento en que tuviéramos que huir. Pero ¿a dónde huiríamos? Estábamos a mediados de enero. Los refugios estaban desbordados. El coche seguía estando demasiado frío. Revisé mi cuenta bancaria en el móvil. $12.37. No era suficiente para una habitación de motel. No era suficiente para nada. La tos de Emma volvió. El estrés, el frío, la mala alimentación, todo le estaba pasando factura. Se despertaba por la noche llorando, con el pecho resonando con cada respiración. La abrazaba y le daba lo que quedaba de la medicina infantil, pero no era suficiente. Necesitaba un médico. Necesitaba cuidados de verdad. Necesitaba cosas que yo no podía proporcionarle mientras nos escondíamos en una mansión abandonada. El 15 de enero, todo se le fue a la cabeza. Me había aventurado a bajar al sótano en busca de más mantas. Emma temblaba incluso con todas las capas de ropa que llevaba. Mientras avanzaba en la oscuridad, oí algo que me heló la sangre. Pasos encima de mí. Había alguien en la casa. Me quedé paralizada, escuchando. Botas pesadas caminando lenta y metódicamente por la primera planta. Un guardia de seguridad. Me di cuenta de que habían contratado a alguien para patrullar la propiedad. Mi corazón latía con fuerza. Emma estaba sola arriba, en la sala de estar. Si la encontraba, si descubría a una niña sola en una casa abandonada, llamaría a la policía inmediatamente. Subí las escaleras del sótano tan silenciosamente como pude, con la mente a 1000 por hora. Tenía que llegar a Emma antes que él. Tenía que escondernos a las dos. Los pasos estaban ahora en el comedor, avanzando hacia el pasillo que conducía a nuestra sala de estar. Salí del sótano y me pegué a la pared, observando cómo los haces de luz de su linterna barrían la oscuridad. Era minucioso. Revisaba cada habitación, buscando vándalos u ocupantes ilegales, buscando gente exactamente como nosotros. Esperé hasta que se dirigió a la biblioteca y entonces corrí en silencio por el pasillo hasta la sala de estar. Emma estaba despierta, sentada en nuestra cama improvisada, con los ojos muy abiertos por el miedo. Ella también lo había oído. Me llevé el dedo a los labios y la cogí en brazos junto con su conejo y nuestra bolsa de emergencia. Los pasos volvían, cada vez más cerca. Teníamos segundos, quizá menos. Recordé la bodega, la puerta secreta. Él no sabría nada de ella. Nadie la conocía excepto yo. Corrí hacia las escaleras del sótano. Emma se aferró a mi pecho, moviéndome tan rápido y silenciosamente como pude. Detrás de nosotros, oí que el guardia de seguridad entraba en la sala de estar. «¡Hola!», gritó. «¿Hay alguien aquí?». Llegamos al sótano. Cerré la puerta detrás de nosotros lo más suavemente que pude y descendí a la oscuridad. Me temblaban las manos mientras avanzaba por los trasteros, hacia la pared del fondo, hacia las estanterías de vino, hacia la puerta secreta. Manejé la cerradura frenéticamente, aterrorizada por si nos había oído, aterrorizada por si nos seguía. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió. Tiré de Emma y bajé las escaleras de piedra hasta la bodega. La puerta se cerró detrás de nosotros y nos envolvió una oscuridad absoluta. Aún no me atrevía a encender la linterna de mi teléfono. Nos sentamos en el suelo de piedra, Emma en mi regazo, ambos respirando con dificultad. Por encima de nosotros, débil pero audible, oí al guardia de seguridad moviéndose por el sótano. Sus pasos resonaban. El haz de luz de su linterna barría los espacios que acabábamos de abandonar. Estaba buscando de verdad. ¿Había visto algo? ¿Habíamos dejado pruebas de nuestra presencia? Emma empezó a toser y el sonido resonó en la cámara de piedra. Le tapé la boca con la mano con suavidad, invadido por el terror. Los pasos del guardia se detuvieron. Lo había oído. Sabía que lo había oído. Nos quedamos inmóviles. El cuerpo de Emma temblando por las toses reprimidas, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a estallar. Pasaron minutos, quizá horas. El tiempo perdió su significado en aquella oscuridad. Finalmente, oí sus pasos alejarse, volviendo hacia las escaleras, desvaneciéndose. La puerta del sótano se abrió y se cerró. Silencio. Permanecimos en la bodega durante 4 horas, acurrucados en la oscuridad, rodeados de botellas que valían millones. Emma lloraba en silencio, asustada y confundida. La abracé y le susurré palabras de consuelo en las que yo mismo no creía. Cuando finalmente me atreví a encender la linterna de mi teléfono,
La batería estaba al 18%. No podíamos quedarnos allí mucho más tiempo, pero yo estaba demasiado aterrorizado para volver arriba. ¿Y si nos estaba esperando? ¿Y si había llamado a la policía? ¿Y si había gente registrando la casa en ese momento? Nos sentamos en esa bodega y Emma acabó durmiéndose agotada en mis brazos mientras yo miraba las filas de botellas y sentía que las paredes se me echaban encima. Esto no podía seguir así. No podíamos seguir viviendo así, escondiéndonos, huyendo, aterrorizados. Emma se merecía algo mejor. Se merecía seguridad, estabilidad, un verdadero hogar. Y yo no podía darle nada de eso mientras fuéramos fugitivos en una mansión abandonada. Me di cuenta de ello con la fuerza de un golpe físico. Tenía que contarle a alguien lo de la bodega, lo nuestro, todo. Aunque eso significara afrontar las consecuencias, aunque eso significara perder a Emma temporalmente mientras ponía mi vida en orden, porque la alternativa, seguir escondiéndonos, seguir huyendo, arriesgando su salud y su seguridad cada día, era peor que cualquier problema legal al que pudiera enfrentarme. Miré a mi alrededor, a la fortuna que nos rodeaba, y sentí una extraña calma apoderarse de mí. Había encontrado esta colección por accidente, pero tal vez ese accidente estaba destinado a enseñarme algo. Que algunas cosas valían más que la supervivencia. Que hacer lo correcto era más importante que protegerse a uno mismo. Ese legado, ya fuera la colección de vinos de Nathaniel o el ejemplo que daba a mi hija, era lo único que realmente perduraba. Cuando volvimos a subir las escaleras horas más tarde, la casa estaba vacía de nuevo. El guardia de seguridad se había ido, pero sabía que volvería. Todos volverían. Los topógrafos, los encargados de la venta de la finca, el equipo de demolición. Nuestro tiempo aquí se estaba acabando. La tos de Emma había empeorado. Volvía a tener fiebre, su pequeño cuerpo ardía. Le di agua y lo que quedaba de la medicina, pero sabía que no era suficiente. Necesitaba un médico. Necesitaba antibióticos. Probablemente necesitaba cuidados que yo no podía proporcionarle. Me senté a su lado en la sala de estar, observando cómo la débil luz del sol de enero se filtraba por las ventanas, y tomé una decisión. Iba a llamar a alguien. Iba a informar sobre la colección de vinos y me iba a entregar por allanamiento, porque la salud de Emma era más importante que mi libertad, porque la colección de Nathaniel merecía ser preservada, porque estaba cansada de ser un fantasma. Saqué mi teléfono y miré la pantalla. Me quedaba un 12% de batería. Tenía una oportunidad para hacer esta llamada, para decir lo que tenía que decir. Pero, ¿a quién llamaba? ¿A la policía? ¿A un abogado? ¿A los abogados de la finca Rothschild? Me temblaban las manos mientras escribía en la barra de búsqueda. Asistencia jurídica gratuita, Connecticut. Apareció una lista de números. Elegí uno al azar, una clínica en Hartford que ofrecía asesoramiento jurídico gratuito. Era una apuesta arriesgada, pero era todo lo que tenía. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Entonces respondió una voz, profesional y amable. Clínica de Asistencia Jurídica, le atiende Patricia. Respiré hondo y miré a Emma, que dormía inquieta en el sofá, al polvo que flotaba en la luz invernal, a la hermosa mansión en ruinas que nos había dado cobijo y atrapado a partes iguales. Me llamo Sarah Matthews, dije, con la voz apenas firme, y necesito ayuda. Llevo un mes viviendo ilegalmente en una mansión abandonada con mi hija, pero he encontrado algo allí. Algo que vale cientos de millones de dólares y no sé qué hacer. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego la voz de Patricia, cautelosa pero interesada. De acuerdo, Sara, respira hondo. Cuéntame todo desde el principio. Y eso hice. Le conté lo del desahucio, lo de vivir en el coche, lo de entrar en la mansión en Nochebuena. Le hablé de la bodega, de la colección, del libro de contabilidad y del valor estimado. Le hablé de los hombres que planeaban demoler la casa, del guardia de seguridad, de la tos de Emma y de mi desesperación, y de la imposible elección entre proteger a mi hija y proteger una fortuna que no me pertenecía. Hablé durante 20 minutos seguidos. Las palabras brotaban como una confesión, como una plegaria, como la verdad que había estado guardando dentro de mí durante tanto tiempo que había empezado a envenenarme. Y Patricia escuchó. No me interrumpió, no me juzgó, solo escuchó. Cuando finalmente me callé, agotada, aterrorizada, esperando su respuesta, hubo una larga pausa. Entonces habló, y su voz estaba llena de algo que no esperaba.
compasión. Sarah, dijo con suavidad, no eres una criminal. Eres una madre que tomó una decisión imposible en una situación imposible. Y lo que encontraste, esa colección debe protegerse. Pero tú y tu hija también. Déjame hacer algunas llamadas. No te vayas a ningún lado. Vamos a resolver esto juntas. Colgué y me senté en el silencio de la sala de estar. La respiración entrecortada de Emma era el único sonido. Lo había hecho. Se lo había contado a alguien. Ya no había vuelta atrás. En cuestión de horas, tal vez minutos, la gente lo sabría. Las autoridades vendrían. Descubrirían nuestro escondite. Todo cambiaría. Pero mientras estaba allí sentada esperando lo que fuera a pasar, sentí algo que no había sentido en meses. No era exactamente esperanza ni alivio, sino algo parecido a la paz. Había hecho lo correcto. Por fin, tras semanas de compromisos morales, robos justificados y vivir en la zona gris entre la supervivencia y el crimen, había elegido la verdad. Había elegido la honestidad, aunque me costara todo. Aunque eso significara perder a Emma temporalmente mientras se enfrentaba a las consecuencias legales. Aunque eso significara ir a la cárcel o ser multada o ser juzgada por un mundo que no podía entender la desesperación que me había llevado hasta allí, había hecho lo correcto. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente. Emma se movió en su sueño y volvió a toser. Me acerqué a ella y le puse la mano en la frente, que seguía ardiendo, seguía enferma, seguía dependiendo de mí para mantenerla a salvo. Todo va a salir bien, cariño, le susurré. Mamá va a arreglar esto, te lo prometo. No sabía si eso era cierto, no sabía lo que depararían las próximas horas, pero sabía que había tomado mi decisión, y pasara lo que pasara ahora, al menos podría mirar a mi hija a los ojos y decirle que, cuando importaba, cuando había que elegir entre lo fácil y lo correcto, había elegido lo correcto. El teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. Quédate donde estás. La ayuda está en camino. Vas a estar bien. Leí el mensaje 3 veces, tratando de creerlo. La ayuda estaba en camino. Después de un mes escondiéndome, huyendo, siendo invisible, aterrorizada y sola, la ayuda por fin estaba en camino. Cogí a Emma en brazos y la abracé con fuerza, escuchando su respiración, sintiendo su corazón latir contra el mío. Afuera, el sol de invierno se ponía, proyectando largas sombras sobre los jardines cubiertos de maleza. La mansión se asentaba a nuestro alrededor, crujiendo y gimiendo. Este hermoso lugar destrozado que nos había dado cobijo cuando no teníamos a dónde ir. Pasara lo que pasara a continuación, lo afrontaría. No como una intrusa, una criminal o una mujer desesperada sin opciones, sino como una madre que había hecho todo lo posible por proteger a su hija y como alguien que había encontrado el valor para decir la verdad, incluso cuando la verdad podía destruirla. El vendedor de vino esperaba debajo de nosotros. 310 millones de dólares en historia, legado y belleza. Y en algún lugar ahí fuera, había gente que venía a protegerlo, a protegernos, a ayudarnos a encontrar el camino para salir de esta oscuridad y llegar a algo parecido a la luz. Solo tenía que aguantar un poco más, solo un poco más. Y entonces quizá podríamos dejar de huir por fin. La ayuda llegó antes de lo que esperaba. 2 horas después de mi llamada a Patricia, 3 vehículos subieron por el largo camino de entrada a la mansión. Lo observé desde la ventana, con Emma todavía febril en mis brazos, el corazón latiéndome con fuerza, con una mezcla de terror y algo que podría haber sido alivio. Ya estaba. Se acabó el esconderse, se acabó el huir. Lo que sucediera a continuación lo determinaría todo. Patricia vino en persona, una mujer de unos 50 años con ojos amables y un aire de autoridad competente. Trajo consigo a otro abogado, un hombre más joven llamado Daniel, especializado en derecho inmobiliario. El tercer vehículo era una ambulancia, y cuando vi salir a los paramédicos, casi me eché a llorar. Habían venido a por Emma. Entendían que necesitaba ayuda. Los recibí en la puerta, sin intentar esconderme, sin fingir que teníamos derecho a estar allí. Patricia me miró, fijándose en las ojeras que tenía, en la cara enrojecida de Emma y en su respiración entrecortada, y su expresión se suavizó con pura compasión. «Sarah», me preguntó con delicadeza. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. «Todo va a salir bien. Primero vamos a examinar a tu hija y luego resolveremos todo lo demás».
Los paramédicos fueron maravillosos. Examinaron a Emma allí mismo, en la sala de estar, le tomaron la temperatura, le auscultaron los pulmones y le hicieron preguntas. Respondí entre una neblina de agotamiento y miedo. Bronquitis, dijeron que necesitaba antibióticos y descanso. Querían llevarla al hospital, pero Patricia intervino. ¿Es mortal en este momento?, preguntó. El paramédico jefe negó con la cabeza. Entonces denle lo que necesita aquí. Esta madre ya ha pasado por bastante hoy. Le pusieron un nebulizador allí mismo, en la mansión. Emma inhalaba el medicamento sentada en mi regazo. Me dieron antibióticos para administrarle, instrucciones sobre cómo cuidarla y sus números de teléfono personales por si empeoraba. Lloré durante todo el proceso, abrumada por la amabilidad, por el hecho de que estos desconocidos nos estuvieran ayudando sin juzgarnos, sin hacerme sentir como la fracasada que creía ser. Mientras Emma recibía el tratamiento, se lo mostré todo a Patricia y Daniel. La sala de estar donde habíamos estado viviendo, nuestra cama improvisada, la estufa de camping, las bolsas de basura llenas de nuestras pertenencias. No reaccionaron con repugnancia ni condena. Solo asintieron con la cabeza, tomaron notas y trataron nuestra desesperada situación con dignidad. Luego los llevé al sótano, bajé las escaleras, atravesé los trasteros y llegué a la puerta oculta. Me temblaban las manos mientras manipulaba la cerradura, igual que me habían temblado la primera vez que la abrí. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba solo con el secreto. Esta vez compartía la carga. La puerta se abrió. Bajamos las escaleras de piedra, y cuando mi linterna iluminó la bodega, revelando filas y filas de botellas que se extendían en la oscuridad, oí a Patricia jadear. «Dios mío», susurró. Daniel no dijo nada. Se quedó paralizado, con su compostura de abogado completamente destrozada. Les mostré el libro de contabilidad, les señalé botellas específicas y sus valores estimados. Les expliqué cómo las había investigado, cómo había llegado a comprender lo que Nathaniel Rothschild había creado allí. 310 millones de dólares en 1982, potencialmente 500 millones ahora. Tal vez más. Daniel examinó botella tras botella, comprobando las etiquetas con el libro de contabilidad, con las manos ligeramente temblorosas. «Esto es real», repetía. «Todo esto es real. ¿Entiendes lo que has encontrado?» «Sí», dije en voz baja. «Por eso te llamé. Van a demoler esta casa en 6 semanas, quizá 8, y cuando lo hagan, todo esto quedará destruido». Patricia se volvió para mirarme, con los ojos intensos. «Sarah, llevas un mes viviendo aquí ilegalmente. Podrías haberte llevado cualquiera de estas botellas. Una botella podría haber resuelto todos tus problemas. ¿Por qué no lo hiciste?» Pensé en aquella noche en el sótano, con mi mano extendiéndose hacia el Petrus, la tentación abrumadora. «Porque no era mío», dije simplemente, «y porque mi hija estaba mirando. Quizás no en ese momento, pero siempre. Ella siempre está mirando. Y yo necesitaba ser alguien de quien ella pudiera estar orgullosa, aunque aún no lo entendiera». Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas. «Eres una buena madre, Sarah. Mejor de lo que crees». Las siguientes 24 horas fueron una nebulosa. Patricia y Daniel hicieron una llamada tras otra, contactando con sus conocidos, moviendo hilos que yo no sabía que existían. Por la mañana se habían puesto en contacto con el bufete de abogados que se ocupaba del patrimonio de Rothschild. Por la tarde, los representantes de ese bufete estaban de camino a Connecticut. Por la noche, la mansión se llenó de gente. Los abogados del patrimonio llegaron primero, escépticos y profesionales. Les mostré al vendedor, vi cómo su escepticismo se transformaba en sorpresa y luego en una emoción apenas controlada. Llamaron a expertos en vinos, personas especializadas en autenticación y valoración. Esos expertos llegaron con equipos, iluminación especial, lupas y bases de datos en sus ordenadores portátiles. Me quedé atrás y los observé trabajar. Emma estaba a mi lado, respirando mejor gracias a los antibióticos. Nos habíamos convertido en espectadores en nuestro propio escondite, observando cómo el secreto que había descubierto era examinado, verificado y catalogado de nuevo. La abogada principal especializada en sucesiones, una mujer llamada Caroline Fletcher, me llevó aparte después de la autenticación inicial. «Señorita Matthews», dijo, con un tono indescifrable, «tenemos que hablar de las circunstancias en las que descubrió esta colección». Se me encogió el corazón. Ya estaba. Las acusaciones,
Las consecuencias legales, el juicio. Sé que estaba entrando sin permiso, comencé. Sé que lo que hice estuvo mal, pero ella levantó una mano. Usted salvó una fortuna de la destrucción. Si no hubiera estado aquí, si no hubiera encontrado esta bodega, si no lo hubiera denunciado, habríamos demolido esta casa en 8 semanas. Todo lo que ve allí abajo se habría perdido para siempre. La familia Rothschild no tenía ni idea de que existía esta colección. Llevamos 7 años gestionando esta finca y ninguno de nuestros inventarios mencionaba nunca un vendedor de vinos. Entonces, ¿no tengo ningún problema?, pregunté, sin atreverme a tener muchas esperanzas. La expresión de Caroline se suavizó. Infringió la ley, sí, pero también conservó algo irreemplazable. Y más que eso, se presentó voluntariamente. Lo denunció cuando podría haber guardado silencio o, peor aún, haberse llevado las botellas. Eso dice mucho de su carácter, señorita Matthews. Eso dice mucho de su integridad. Hizo una pausa, como si estuviera luchando con algo. Tengo que hacer algunas llamadas. No se vaya. Vamos a resolver esto. Al día siguiente, la noticia se había filtrado. No sé cómo. Quizás fue uno de los expertos, quizás alguien del bufete de abogados, quizás simplemente la presencia de tantos coches en una mansión abandonada llamó la atención. Pero el 18 de enero empezaron a aparecer furgonetas de los medios de comunicación en las puertas. Un periodista consiguió mi número de teléfono, luego otro y otro más. Querían mi historia, querían saber cómo una madre soltera sin hogar había descubierto cientos de millones en vino. La historia era demasiado buena, demasiado dramática, demasiado perfecta para los titulares virales. Una madre sin hogar descubre una colección de vinos valorada en $310 millones mientras se esconde en una mansión. Una madre soltera que vive en un coche se topa con una fortuna en una finca abandonada. Mujer que entra sin permiso en busca de refugio. Hija enferma encuentra una histórica bodega de vinos. Los titulares se extendieron por internet. Mi teléfono, casi sin batería, porque la había estado racionando, de repente explotó con notificaciones. Solicitudes de amistad de personas que nunca había conocido. Mensajes de desconocidos que me llamaban heroína o criminal, o inspiración o ladrona. La opinión pública fue rápida y dividida. Algunas personas vieron a una madre desesperada haciendo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Otros veían a una intrusa que había tenido suerte. Algunos elogiaban mi honestidad al informar sobre el hallazgo. Otros cuestionaban por qué había estado en la mansión. Los comentarios eran brutales, llenos de juicios de personas que nunca se habían saltado una comida, ni habían dormido en su coche, ni habían tenido que cuidar a un niño con fiebre mientras intentaban averiguar cómo mantenerlo con vida. Patricia me protegió de la mayor parte de ellos, pero vi lo suficiente como para saber que el mundo del que me había estado escondiendo ahora me observaba, analizaba y debatía si merecía compasión o condena. Entonces se involucraron los servicios sociales. Era mi peor pesadilla hecha realidad. Una mujer llamada Shona Henderson apareció en la mansión 3 días después de que se conociera la noticia, con una carpeta en la mano y preguntas preparadas. Quería saber sobre las condiciones de vida de Emma, su salud, su educación. Quería inspeccionar el lugar donde habíamos estado viviendo. Le mostré todo, con un nudo en la garganta por el miedo. La sala de estar con los sofás cubiertos con sábanas, la estufa de camping que había usado para cocinar, las botellas de agua, los arreglos improvisados del baño, las bolsas de basura llenas de nuestras pertenencias. Esperé a que me dijera que era una madre incapaz. Esperé a que se llevara a Emma. Pero Daniel estaba allí, y Patricia, ambos con la documentación preparada. Habían preparado un expediente que demostraba que había mantenido a Emma limpia, alimentada y abrigada, que había tomado decisiones imposibles en una situación imposible, que en cuanto tuve acceso a ayuda, la acepté, que Emma ahora estaba sana, a salvo y bien cuidada. La señora Henderson examinó a Emma, que estaba sentada en el sofá coloreando, con la respiración normal y sin fiebre. Parece feliz, dijo la señora Henderson, casi sorprendida. Ella es mi mundo, dije con la voz quebrada. Todo lo que hice, todas las decisiones que tomé, fueron para mantenerla a salvo. La señora Henderson me miró durante un largo momento y luego tomó notas en su blog. Voy a recomendar supervisión en lugar de la retirada de la custodia. Necesitará una vivienda estable en un plazo de 2 semanas.
Su hija tendrá que matricularse en la escuela. Necesitará una prueba de empleo o un plan para conseguirlo. Pero no veo indicios de abuso o negligencia, señorita Matthews. Veo indicios de una madre que hace todo lo que puede. El alivio casi me derriba. No se llevarían a Emma. Tendríamos que demostrar nuestra valía, sí, pero tendríamos la oportunidad. Eso era más de lo que me atrevía a esperar. La investigación sobre la colección de vinos llevó otra semana. Los expertos iban y venían, examinando botellas, comprobando la procedencia, verificando la autenticidad. Trajeron a especialistas de casas de subastas, museos y publicaciones sobre vinos. Cada botella fue fotografiada, catalogada y evaluada. La valoración final ascendió a 473 millones de dólares. La colección se había revalorizado más allá de las estimaciones de Nathaniel. Algunas botellas eran únicas. Se creía que algunas añadas se habían extinguido. Lo que había encontrado no solo era valioso, era históricamente significativo. Carolyn Fletcher convocó una reunión en un hotel de Hartford, un lugar neutral alejado del circo mediático. Ella, Patricia, Daniel y yo nos sentamos alrededor de una mesa de conferencias mientras Caroline exponía la situación. La familia Rothschild está agradecida, comenzó. Sinceramente agradecida. Sin su descubrimiento, esta colección se habría perdido. Quieren compensarla, señorita Matthews. No quiero nada, dije rápidamente. Solo quería que la colección estuviera a salvo. Caroline sonrió. Lo sé. Por eso precisamente quieren ayudarla. Me han autorizado a ofrecerle una comisión por el hallazgo. Lo habitual en situaciones como esta es el 10% del valor recuperado. Hice el cálculo mental. El 10% de 473 millones. Me empezaron a temblar las manos. Son 47 millones de dólares. Sí, dijo Caroline, pero no le ofrecemos eso. Se me encogió el corazón. Por supuesto, era demasiado bueno para ser verdad. Te ofrecemos 2 millones de dólares, continuó Caroline. Y antes de que protestes, déjame explicarte. Una comisión por intermediación tan elevada atraería la atención, problemas legales y complicaciones fiscales que tardarían años en resolverse. 2 millones es una cifra limpia, suficiente para cambiar tu vida, pero no tanto como para convertirte en un objetivo. Se puede tramitar rápidamente y de forma discreta. Podrías tener el dinero en un mes. 2 millones de dólares. La cifra era tan grande que no parecía real. No lo entiendo, susurré. Daniel se inclinó hacia adelante. Sarah, esto es más que justo. Es generoso. Con 2 millones de dólares puedes comprar una casa, crear un fondo para la Universidad de Emma, vivir cómodamente mientras decides qué hacer a continuación. Es una cantidad que te cambiará la vida. Pero hay más, Caroline dijo. La familia ha decidido conservar la mansión en lugar de demolerla. Van a convertirla en un sitio histórico, un museo que exhiba el legado de los Rothschild y, lo que es más importante, la colección de vinos, o al menos parte de ella. Algunas botellas se subastarán para financiar la conservación. Otras se exhibirán. Hizo una pausa. Les gustaría ofrecerte un trabajo, como cuidador y eventualmente director del museo, si te interesa. El puesto incluye alojamiento, una cabaña en la propiedad que actualmente se está renovando, salario, beneficios y estabilidad. Creen que nadie entiende este lugar y su importancia mejor que tú. No podía hablar, no podía respirar. Hace un mes dormía en mi coche. Hace 3 semanas entré en esta mansión por desesperación. Ahora me ofrecían dinero, un trabajo, un hogar. Era demasiado. Lo era todo. ¿Por qué? Finalmente logré articular. ¿Por qué harían esto por mí? La expresión de Caroline se suavizó. Porque hiciste lo correcto cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Porque protegiste algo que no te pertenecía. Porque eres exactamente el tipo de persona que quieren asociada con el legado de su familia. La oferta parecía un sueño, pero Patricia, práctica como siempre, tenía preguntas sobre las condiciones del trabajo, sobre la vivienda, sobre lo que pasaría si las cosas no salían bien. Daniel revisó los contratos, asegurándose de que todo fuera justo, legal y protegiera los intereses de Emma. Firmé los papeles 3 días después, con las manos temblando tanto que apenas podía escribir mi nombre. La comisión por el hallazgo se procesaría en un plazo de 6 semanas. El trabajo comenzaría de inmediato
y los 3 primeros meses se dedicarían a trabajar con historiadores y conservadores para preparar la mansión para su transformación. La cabaña estaría lista en 2 semanas, 2 semanas, 14 días, y entonces Emma y yo volveríamos a tener un verdadero hogar. Pero antes de que todo eso pudiera suceder, tuve una visita más. En una fría mañana de principios de febrero, un coche se detuvo frente a la mansión. Una mujer mayor salió del coche, elegante con su abrigo de lana y su cabello blanco perfectamente peinado. Caminaba lentamente, apoyándose en un bastón, con la mirada fija en la fachada de la mansión y una expresión de asombro. Caroline estaba conmigo ese día, ayudándome a coordinar los planes de conservación. Cuando vio a la mujer, se quedó sin aliento. Es Victoria Rothschild, la hija de Nathaniel. Mi corazón se detuvo. Había leído sobre Victoria en los documentos esparcidos por toda la casa. Era la hija menor, la única hija. Ahora tendría unos 75 años, si mis cálculos eran correctos, y había venido a la casa en la que había crecido. La recibí en la puerta, aterrorizada y sin saber qué decir, pero Victoria solo sonrió, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Sigue aquí», susurró. «Después de todos estos años, sigue en pie». «¿Quiere pasar?», le pregunté en voz baja. Ella asintió. La ayudé a entrar. Caroline la siguió. Victoria se movía por el vestíbulo como un fantasma, tocando las paredes, la barandilla, los marcos de las puertas. «Crecí en esta casa», dijo. «Aprendí a caminar en ese pasillo. Celebré mi fiesta de cumpleaños número 16 en el salón de baile. Me despedí de mi madre por última vez en la sala de estar. Se volvió hacia mí, con sus ojos azules penetrantes a pesar de las lágrimas. «Tú eres Sara, la mujer que encontró la colección de mi padre». «Sí, señora», dije en voz baja. «¿Y has estado viviendo aquí con tu hija?» Tragué saliva. «Sí, lo siento mucho. Sé que no tenía derecho», dijo, levantando una mano para detenerme. «Enséñame dónde». La llevé al salón y le mostré nuestro campamento improvisado, los sofás juntados, la estufa de camping, las bolsas de basura. Victoria se quedó en la puerta, observándolo todo. Luego sonrió, una sonrisa auténtica que iluminó todo su rostro. «Solía esconderme en esta habitación cuando era pequeña», dijo. «Cuando mis hermanos me perseguían, o cuando los adultos celebraban aburridas fiestas, me acurrucaba en ese sofá y leía libros durante horas». Me miró. «Me hace feliz saber que alguien volvió a encontrar refugio aquí, que esta casa ayudó a alguien cuando lo necesitaba». Pidió ver la bodega. La llevé lentamente, teniendo en cuenta su bastón y su edad. Cuando llegamos a la bodega y encendí las luces que habían instalado para el proceso de autenticación, Victoria se quedó sin aliento. «No lo sabía», susurró. «Todos estos años que he vivido aquí y nunca supe que esto existía». Se movió entre las filas, leyendo las etiquetas, pasando los dedos por las botellas. «Mi padre», dijo en voz baja. «Le encantaba el vino, lo sabía, pero no tenía ni idea de que hubiera creado algo así». Se volvió hacia mí. «Me han dicho que podrías haberte llevado cualquiera de estas botellas. Esa botella podría haber resuelto tus problemas». «Sí», admití, «pero no lo hiciste». «No». «¿Por qué no?». Pensé en cómo responder a eso, porque quería que mi hija supiera que hacer lo correcto es más importante que hacerlo fácil, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando te cuesta todo. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas de nuevo. Extendió la mano y me tomó la mía. «A mi padre le habrías caído bien», dijo. «Él creía en la integridad por encima de todo. Creía que tu comportamiento, cuando nadie te veía, definía quién eras realmente». Me apretó la mano. «Gracias, Sara. Gracias por proteger su legado. Gracias por ser el tipo de persona que merece que se le confíe». Antes de irse, Victoria me dio algo. Una fotografía vieja y descolorida que mostraba la mansión en sus días de gloria. Una reunión familiar en el jardín delantero, todos vestidos con sus mejores galas. «Quiero que tengas esto», me dijo, «para cuando le cuentes a la gente la historia de este lugar, para que recuerden que una vez fue un hogar que fue amado». Enmarqué esa fotografía y la colgué en la cabaña cuando nos mudamos 2 semanas después. La cabaña era pequeña, solo tenía 3 dormitorios, una cocina y una sala de estar, pero era limpia y cálida, y era nuestra. Emma tenía su propia habitación por primera vez en meses. Yo tenía una cama que no era un asiento de coche ni un sofá cubierto con una sábana. Teníamos un cuarto de baño con agua caliente y una cocina con una estufa de verdad. Esa primera noche le preparé un baño a Emma
y la vi jugar con su patito de goma, con burbujas hasta la barbilla, riéndose. Ahora estaba sana, su tos había desaparecido por completo. Sus mejillas habían recuperado el color, sus ojos brillaban. Parecía una niña en lugar de una refugiada. Mamá, dijo mientras le lavaba el pelo, ¿este es ahora nuestro verdadero hogar? ¿Podemos quedarnos? Sí, cariño, le dije con un nudo en la garganta. Este es nuestro verdadero hogar. Podemos quedarnos para siempre, todo el tiempo que queramos. Sonrió con esa hermosa sonrisa de niña de 6 años que hacía que todo valiera la pena. Me gusta nuestro castillo. Los meses siguientes fueron transformadores. La mansión comenzó su restauración. Los trabajadores repararon el techo, arreglaron las ventanas y restauraron los jardines. Trabajé junto a historiadores, aprendiendo la historia de la casa, preparando visitas guiadas, decidiendo qué debía conservarse y qué debía renovarse. La colección de vinos se subastó parcialmente y se vendieron botellas específicas para financiar la conservación y donar a organizaciones benéficas. Victoria había insistido en que una parte de los ingresos se destinara a refugios para personas sin hogar y organizaciones que ayudan a madres solteras. La ironía no se le escapó a nadie. El resto de la colección permaneció en la bodega, ahora climatizada y protegida tras una puerta blindada. Se convertiría en la pieza central del museo, un testimonio de la pasión de Nathaniel y del increíble descubrimiento que la había salvado. Matriculé a Emma en la escuela primaria local. Allí prosperó, hizo amigos, trajo a casa dibujos y volvió a ser la niña despreocupada que siempre debería haber sido. Las otras madres eran amables, aunque algunas conocían claramente nuestra historia y mantenían las distancias. Lo entendía. Yo era un recordatorio de que a cualquiera le podían pasar cosas malas, de que la seguridad que sentían era más frágil de lo que querían creer. Pero algunas se acercaron, invitaron a Emma a jugar, me preguntaron si necesitaba algo. Nos trataron como si fuéramos de las suyas. Esos pequeños gestos de amabilidad lo significaban todo. La recompensa llegó en marzo. $2 millones depositados en una cuenta que había abierto con la ayuda de Patricia. Me quedé mirando el saldo durante una hora, incapaz de creer que fuera real. Pagué todas mis deudas, creé un fondo para la universidad de Emma, compré un coche fiable para sustituir al Honda que estaba a punto de morir, y luego hice algo que me pareció importante. Doné $100,000 a la clínica de asistencia jurídica que me había ayudado, concretamente a Patricia, para financiar su trabajo ayudando a otras personas desesperadas que necesitaban que alguien creyera en ellas. El museo abrió en noviembre, 9 meses después de que descubriera al vendedor de vino. La cobertura mediática fue amplia, incluso a nivel nacional. Había historias sobre la madre sin hogar que había encontrado una fortuna, sobre el legado de Rothschild preservado, sobre la mansión transformada de ruina a tesoro histórico. Concedí entrevistas, aunque odiaba la atención. Quería que la gente entendiera que la desesperación hacía que las buenas personas hicieran cosas que nunca pensaron que harían, que juzgar era fácil cuando nunca habías pasado hambre, ni miedo, ni te habías quedado sin opciones, que las segundas oportunidades importaban, que la redención era posible si alguien te daba la oportunidad. Pero sobre todo quería que Emma lo entendiera. Dentro de unos años, cuando tuviera la edad suficiente para comprender realmente lo que había sucedido, quería que supiera que su madre había cometido errores, pero que había intentado arreglarlos, que había elegido la honestidad en lugar del dinero fácil, que había protegido algo que no me pertenecía porque era lo correcto. La gran inauguración fue preciosa. Victoria asistió junto con otros miembros de la familia Rothschild que habían volado desde todo el mundo. Los políticos dieron discursos, los expertos en vino dirigieron catas, los historiadores presentaron conferencias, y yo me quedé en el vestíbulo de la mansión en la que una vez me había colado, con un vestido que había comprado en lugar de encontrar, viendo cómo cientos de personas destrozaban el edificio que nos había dado cobijo a mi hija y a mí en nuestros momentos más oscuros. Emma se mantuvo cerca de mí todo el día, abrumada por la multitud y las cámaras. En un momento dado me tiró de la manga. Mamá, ¿te acuerdas de cuando solo estábamos nosotras dos? Cuando nos escondíamos y nos quedábamos calladas como ratones. Me acuerdo, cariño. A mí también me gustaba entonces, dijo, porque estábamos juntas. Me arrodillé y la abracé con fuerza. Siempre estaremos juntas, pase lo que pase. Cuando la tarde tocaba a su fin y los últimos visitantes se marchaban,
Recorrí la mansión sola. Visité la sala de estar donde habíamos acampado, la cocina donde había calentado sopa en un hornillo de camping, el armario donde nos habíamos escondido del guardia de seguridad y finalmente bajé a la bodega. El espacio se había transformado. Iluminación profesional, control de temperatura, vitrinas, pero las botellas seguían allí, las mismas que había visto por primera vez a la luz de la linterna de mi teléfono. 3.476 botellas, cada una de ellas testimonio de pasión y conservación. Pensé en Nathaniel Rothschild, en cómo había construido esta colección a lo largo de décadas, en cómo la había escondido, protegido y mantenido en perfecto estado, en cómo nunca habría imaginado que su secreto sería descubierto por una mujer desesperada que se escondía en su casa 41 años después de su muerte, en cómo ese descubrimiento cambiaría no solo la vida de ella, sino el legado de toda su familia. La vida tenía una extraña forma de conectar a las personas a través del tiempo. Mi desesperación me había llevado a su mansión. Su pasión había creado la colección que me salvaría. Nuestras historias, separadas por décadas, se habían entrelazado de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto. Pasé los dedos por el lomo del libro de contabilidad, ahora conservado en una vitrina. 310 millones de dólares, decía su pulcra letra. Pero el valor nunca había sido solo financiero. Era histórico, cultural, una instantánea de una época y una pasión que no se podían replicar. Y yo lo había protegido. No porque tuviera que hacerlo, no porque alguien me estuviera observando, sino porque era importante. Porque algunas cosas eran más importantes que las necesidades individuales. Porque el legado, ya fuera el vino, la integridad o el ejemplo que le dabas a tu hijo, era lo único que realmente perduraba. Subí de nuevo las escaleras y cerré la mansión con llave para pasar la noche. Afuera, el aire de noviembre era fresco y limpio. Las luces brillaban en las ventanas de la cabaña, donde Emma probablemente ya estaba dormida, con su conejo bajo el brazo. Caminé por los terrenos, pasando por los jardines restaurados y la fuente que ahora manaba agua limpia, hacia la casa que era verdaderamente nuestra. Hace un año dormía en mi coche. Hace 6 meses era una intrusa que se escondía en las sombras. Ahora era la cuidadora de una finca histórica, una madre con un hogar estable, una mujer que había logrado lo imposible. No tomando lo que no era mío, sino protegiéndolo. No callándome, sino alzando la voz. No haciendo lo fácil, sino lo correcto. El camino no había sido sencillo. Las decisiones no habían sido claras. Había habido momentos de desesperación, miedo y dudas que me habían destrozado el alma. Pero al final, no había salido como una víctima o una criminal, sino como alguien que había encontrado la fuerza en los momentos más oscuros y la había utilizado para construir algo mejor. Emma estaba dormida cuando fui a ver cómo estaba, tal y como había previsto. Le besé la frente y le susurré las mismas palabras que le había susurrado todas las noches desde que nos mudamos a la cabaña. Estás a salvo, eres amada, y mañana será mejor que hoy. En la sala de estar me senté en la silla junto a la ventana y miré hacia la mansión. Ahora estaba bellamente iluminada. Los focos resaltaban su arquitectura, haciéndola parecer sacada de un cuento de hadas. Los turistas vendrían mañana, y pasado mañana, y al día siguiente. Recorrerían las habitaciones, verían la colección de vinos y escucharían la historia de la madre sin hogar que había descubierto una fortuna. Pero no sabrían toda la verdad. No sabrían nada de las noches en las que lloraba hasta quedarme dormida, preguntándome si estaba destruyendo el futuro de mi hija. No sabrían nada de la culpa que me había carcomido cada día que habíamos permanecido en esa casa. No sabrían nada del momento en que había tapado la boca de Emma con la mano en la bodega, aterrorizada por si el guardia de seguridad nos encontraba. No sabrían que el valor no era la ausencia de miedo. Era elegir hacer lo correcto a pesar de estar absolutamente aterrorizada por las consecuencias. Era levantarse y decir, esto está mal y necesito ayuda. Cuando todos los instintos gritaban que permaneciera oculta, callada y a salvo, ellos no sabrían que la redención no se daba. Se ganaba a través de 1000 pequeñas decisiones. A través de la honestidad, cuando mentir sería más fácil. A través de la integridad, cuando el compromiso sería más sencillo. A través del sacrificio, cuando el egoísmo sería más cómodo. Pero Emma lo sabría. Algún día, cuando fuera mayor, se lo contaría todo.
Le contaría sobre la peor Navidad de nuestras vidas que nos había llevado al mejor año. Le contaría sobre el vendedor de vino y la elección imposible y la decisión de decir la verdad, incluso cuando eso podría habernos costado todo. Le diría que su madre no era perfecta, no era valiente, no era especial, solo estaba lo suficientemente desesperada como para intentarlo y tuvo la suerte de sobrevivir. Y le diría que a veces las cosas que creemos que nos destruirán en realidad nos salvan, que a veces los momentos más oscuros conducen a los futuros más brillantes, que a veces tocar fondo es la única manera de encontrar la fuerza para volver a subir. Le diría que cualquiera puede cambiar el mundo si es lo suficientemente obstinado como para mantenerse firme y lo suficientemente valiente como para decir la verdad. Que el legado no se trata de lo que tienes, sino de lo que haces con lo que te han dado. Que las segundas oportunidades son reales, pero solo si estás dispuesto a luchar por ellas. Le diría que en Nochebuena, cuando entramos en una mansión abandonada porque no teníamos otro lugar a donde ir, pensé que habíamos llegado al final, pero en realidad había sido el comienzo. El comienzo de comprender que la desesperación podía conducir al descubrimiento, que la oscuridad podía conducir a la luz, que perderlo todo podía ser el primer paso para ganar lo que realmente importaba. El viento se intensificó fuera, haciendo vibrar suavemente las ventanas. Dentro, la cabaña era cálida, tranquila y segura. Emma dormía plácidamente en su habitación. Me senté en mi silla mirando la mansión, la vida que había construido a partir de las ruinas de la vida que había perdido, y me di cuenta de algo profundo. Había entrado en esa mansión como alguien que huía del mundo, que se escondía del juicio, aterrorizada de ser vista. Había salido como alguien a quien el mundo quería ver, cuya historia inspiraba y desafiaba y recordaba a la gente que la redención era posible. Había entrado destrozada, había salido entera. No porque alguien me hubiera arreglado, sino porque yo misma me había arreglado, porque había elegido la verdad por encima de la supervivencia, la integridad por encima de la conveniencia, la esperanza por encima de la desesperación. La mujer sin hogar que se había escondido en la mansión Rothschild en Nochebuena ya no existía. En su lugar había una madre, una cuidadora, una guardiana de la historia. Alguien que descubrió que el verdadero tesoro no estaba en la bodega bajo los suelos de mármol. Estaba en el valor de hacer lo correcto cuando todo lo demás habría sido más fácil. Estaba en la fuerza para pedir ayuda cuando pedirla parecía un fracaso. Estaba en la creencia de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, la luz era posible si éramos lo suficientemente valientes para buscarla. La mansión me había dado refugio cuando no tenía a dónde ir. La bodega me había dado una opción cuando pensaba que no tenía ninguna. Y la verdad me había dado libertad cuando pensaba que la honestidad me destruiría. Ahora, yo era la prueba viviente de que, a veces, los peores momentos de nuestra vida son en realidad puertas hacia los mejores. Que a veces, perderlo todo es la única forma de encontrar lo que realmente importa. Que a veces, el tesoro que buscamos no es oro, ni vino, ni dinero. Es dignidad. Es integridad, es la capacidad de mirarnos al espejo y saber que, cuando importaba, cuando la elección era difícil y había mucho en juego, elegimos lo correcto. Para mí y para Emma, el camino no había terminado. Acababa de empezar, y esta vez no lo recorríamos como refugiados, intrusos o almas desesperadas que se escondían del mundo. Lo recorríamos como personas que habían sobrevivido a lo peor y habían salido fortalecidas. Como personas que entendían que las segundas oportunidades eran sagradas, que cada día era un regalo, que el hogar no era un edificio, sino una sensación de seguridad y amor. El vendedor de vino aún tenía $310 millones en tesoros, pero la verdadera fortuna estaba arriba, durmiendo plácidamente con su conejo, sana, segura y amada. Ese fue el descubrimiento que importaba. Ese era el legado que valía la pena proteger. Ese era el tesoro por el que haría cualquier cosa para conservarlo, porque algunas cosas no tienen precio, y ninguna cantidad de vino, por muy raro o valioso que fuera, podría compararse con el sonido de la risa de mi hija o con la certeza de que le había dado una vida que merecía la pena vivir. Fin. A continuación, te esperan otras 2 historias impactantes. Haz clic para seguir descubriendo, y no olvides suscribirte si crees que la verdad merece un